Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos en viernes. Pues un tema importante, abrimos esta mesa de análisis en Agenda y Contexto. Yo soy Mariana Escobedo. Iniciamos con un tema que ha sido tema también en toda la semana, la prevención del suicidio. ¿Qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México en esta materia? ¿Cómo le hace el sistema de salud público? ¿Cuántas unidades existen y a cuántas personas se atienden? Bueno, pues para esto hemos invitado esta mañana al maestro Feliciano Bartolo Solís. Él es encargado del Programa de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que toman en cuenta el tema del suicidio. Recientemente fue el Día Mundial, el día 10 de septiembre, y bueno, pues estamos preocupados por todo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Vamos a opinar un poco al respecto. ¿Se sabe, doctor, cuántas consultas tienen por problemas relacionados con la salud mental? ¿Cuántas consultas tienen al año o de manera semestral? Sí, claro, en el último año, en los últimos años, más bien, los últimos 5 o 6 años, tenemos datos que nos arrojan que aproximadamente son 160,000 consultas en promedio en primer nivel de atención, o sea, es decir, en centros de salud. Tenemos 229 centros de salud de primer nivel de atención, centros de salud donde hay médicos generales, hay psicólogos, hay médicos psiquiatras, y de estos centros de salud hay 210 centros que son más grandecitos, tenemos más de un módulo de médico y algunos de estos, en 73 de estos, hay módulos de salud mental instalados, es decir, donde hay psicólogos clínicos y en algunos lados hay médicos psiquiatras. Tenemos un promedio aproximado de 150 psicólogos en primer nivel de atención en los 73 centros de salud y 22 médicos especialistas en psiquiatría. Y el promedio de consulta, otra vez, lo repito, son aproximadamente 160,000 consultas al año. La mayor población que demanda la atención es población joven, es población de mujeres, y los principales problemas que demandan la atención en estos servicios son por depresión principalmente, que lo agrupa más del 35% de las demandas, de la demanda de consulta, es por problemas de depresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que lleva a una mujer joven, porque la edad promedio de suicidio es de los 15 en adelante, qué es lo que lleva, cuáles son los ingredientes, los síntomas visibles que presenta una mujer a esa edad para que la conduzca al suicidio? Hablar del tema del suicidio es un poco difícil, pues, porque tenemos muchos ángulos. Un ángulo sociológico, médico, psiquiátrico, religioso, etcétera, antropológico, etcétera. Es bastante complejo abordarlo, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la salud mental, creemos que el problema principal es la forma como enfrentamos la vida. La parte de la desesperanza, que tiene que ver con un tema de depresión, personas jóvenes. Una persona joven no piensa igual que un adulto, entonces se evalúa los eventos de manera diferente, y en esos términos, pues evidentemente cuando nos confrontamos al joven porque no hace tal cosa que nosotros como adultos pensamos que pues es de lo más sencillo, es más fácil, ¿por qué te desesperas por alguna cosa que es sencilla? Pues el joven lo evalúa de manera diferente, ¿no? Su perspectiva es de joven, pues, de un chico con una perspectiva más de adolescente, de joven, de niño, entonces no lo evaluamos de manera diferente, adultos y jóvenes. Y en ese sentido, pues están en mucho riesgo, ¿no? Es fácil que un joven, ante una frustración, ante un desengaño, ante una pérdida, pues caiga en la desesperación, ¿no? En el desánimo, en el aislamiento. Y un riesgo potencial tanto en hombres como en mujeres, en jóvenes, en adultos, es el consumo de sustancias. Es un estado de ánimo deprimido, la pérdida de interés en la vida, y entonces esto los conduce evidentemente los pone en riesgo a cometer un acto de suicidio. ¿Cómo atenderlos? Además, si nos puede hablar el número de servicios que ofrece también el sistema de salud capitalino y cómo atender a un joven que pues esté justamente en esta circunstancia. ¿Qué tipo de...? Lo que tenemos nosotros, otra vez le insistimos, en el primer nivel de atención particularmente, que es donde nos toca coordinar, tenemos 73 centros de salud donde hay psicólogos clínicos especializados todos en la evaluación clínica, en la entrevista, en la atención de trastornos mentales.
Tenemos también 31 centros de atención primaria a las adicciones, donde se brinda la atención especializada del problema de las adicciones, que es un riesgo. Una persona que consume en exceso alcohol, drogas, está en riesgo de cometer un acto de suicidio. O sea, tenemos que poner mucha atención en este caso la atención cuando se le brinda la atención a las personas por problemas de adicciones, que no esté en riesgo de cometer un acto de suicidio, ¿no? Justamente eso, que cuando los jóvenes están en riesgo de cometer un acto suicida, pues finalmente se ve eso, y hay como que jóvenes que sí lo logran, no encuentran a nadie en quien confiar, no encuentran un círculo de apoyo, no encuentran ni siquiera empatía en su círculo más cercano. Aparentemente la familia no sabe cómo atender a los jóvenes, no sabe cómo atender a sus hijos. Los hijos no confían en sus padres, hay una desconfianza, no pueden explicarle lo que realmente viven día a día, mucho menos cuando están atravesando por el periodo de la adolescencia. En ese sentido, ¿cómo debe actuar la familia cuando en casa tenemos a una persona con una tendencia suicida, con una depresión que ya supera los 3 o los 6 meses? Así es. Pues es que son varias preguntas y también varias respuestas al respecto. Uno, bueno, la adolescencia es un problema, bueno, ha sido un problema a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Los jóvenes siempre han sido un problema para el resto del mundo, para los adultos, para nosotros, pues. Los jóvenes finalmente están viviendo, están desarrollándose, están promoviendo sus cosas, tienen una perspectiva diferente de la vida, y nosotros en esta generación de adultos pues ya tenemos una perspectiva completamente diferente, pues nos vienen pisando los talones los jóvenes. El problema es empatar justamente la comunicación entre ellos y nosotros, pues, que es lo difícil. Nosotros como adultos a veces no crecemos al mismo nivel que ellos, seguimos siendo padres de niños, aunque ya sean adultos o sean jóvenes, los queremos seguir tratándolos como niños, ¿no? Entonces hay un problema grave ahí de crecimiento tanto de los jóvenes como de los adultos, que ya no somos papás de hijos niños, sino ya somos papás de hijos adolescentes o de hijos adultos y no los queremos soltar. Esto tiene problemas en la comunicación, cómo nos comunicamos, como lo que planteabas tú, Mariana, la parte de la comunicación, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos con ellos. Somos empáticos. Empático quiere decir que me pongo en los zapatos del otro, pero a veces los papás no son nada empáticos, no son nada comunicativos, no son nada asertivos, son muy impositivos. Hacen las cosas porque yo soy el papá. Y el adolescente dice, sí, pues eres el papá, pero yo soy el hijo y yo hago lo que me da la gana, ¿no? Claro. Entonces, ahí no podemos empatar la comunicación, entonces tenemos que ser muy hábiles los adultos. Los adolescentes son muy inteligentes, muy hábiles. Entonces, nosotros adultos tenemos que no ponernos a nivel de los adolescentes, porque eso no nos corresponde. Tenemos que ser más brillantes y establecer comunicación abierta con ellos, negociar y enseñar a nuestros hijos a negociar, que es un problema importante. Un problema grave que tenemos de comunicación y de relación con las demás personas es que pues, no sabemos negociar, no sabemos resolver problemas. La escuela no nos enseña a resolver problemas, por ejemplo, un problema académico, un problema laboral, un problema de relaciones interpersonales, el bullying, por ejemplo, no sabemos cómo abordarlo, cómo defendernos. No nos enseña la escuela, no nos enseñan los papás. Entonces, pues, ¿cómo respondemos? De manera agresiva, aislándonos con las drogas, etcétera. Son respuestas que a veces los papás no nos damos cuenta. Entonces, tenemos que estar atentos a esos comportamientos, ¿no? Y la confianza que le podemos brindar a los hijos, o sea, brindarle confianza a los hijos significa que los escuchemos. Los hijos adolescentes nos dicen muchas cosas incluso estando callados. ¿Sí? El silencio habla. El silencio habla, por supuesto. Sí. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento más, no sin antes preguntarle un dato interesante. ¿También los padres deben ir a terapia? Por supuesto, los dos. ¿Sí? Ante un acto suicida, el abordaje tiene que ser con la escuela, con los papás, con los amigos. Y evidentemente, si no se llegó a la muerte, pues evidentemente trabajar con la persona que lo intentó. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Gracias. Vamos a una pausa, no se vaya.
Muchísimas gracias al maestro Feliciano Bartolo Solís, quien nos ha explicado muy bien qué hacer ante un caso de suicidio en casa, si es nuestro hijo o nuestra hija quien está atravesando por un problema de depresión severo, y qué hacer ante este caso. Una conclusión final, maestro, por favor. Una conclusión final es que siempre que hay una llamada de atención o que la persona, hay un mito que dice que si la persona está diciendo que se va a matar, hagámosle caso. O sea, si las cosas identifiquemos que no van bien, pues lo tomemos en cuenta, pues no echemos a la basura el comentario de las personas que nos desinforman de esta parte. Y bueno, más bien los lugares en la Ciudad de México donde se pueden atender. Hay espacios en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Salud Mental, de Psiquiatría y Salud Mental, en la Facultad de Psicología, los hospitales psiquiátricos. Una persona que se lesiona pues tiene que acudir a un hospital de urgencias para atenderse, y evidentemente un intento suicida siempre es una urgencia psiquiátrica. Hay que evaluarlo desde el punto de vista psiquiátrico. Muchísimas gracias, doctor. 229 centros de atención de salud y 33 hospitales. Muy buen viernes. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a otro tema. Fíjese usted que el día del 7 al 13 de octubre pues hay un evento, se llama el evento Recorrido del Sabor México en Moscú. La organización que está convocando a este evento es Antípoda Gestión Cultural. Usted ve en las imágenes, mire, son pues plantas, hierbas, alimentos. Se trata de un evento también interesante, evidentemente gastronómico. Se adquiere el boleto. Es un evento muy importante. Es además, aparte, un reconocimiento a la gastronomía de nuestro país, y también, por supuesto, esto ayuda mucho en la difusión de la cultura y de nuestra gastronomía. Antípoda Gestión Cultural es quien está detrás de este evento organizado, ¿no? Este evento organizado del 7 al 13 de octubre en Rusia. Vamos a preguntarles a Nora Velázquez y a Gabriela Lemus, quienes son parte de la organización de este importantísimo evento, de qué se trata y por qué lo están realizando justamente en esta temporada. ¿Quién empieza? Sí, bueno, buenos días. Es un evento en el cual queremos fortalecer también y dar a conocer un poco más de nuestra gastronomía, fomentar el patrimonio cultural inmaterial. Esa es la intención, meramente, que se dé a conocer los platillos típicos mexicanos y sobre todo llevar como esa probadita de México a Moscú, y de igual forma pues que haya mayor conocimiento de esto de nuestro país, que es tan representativo, nuestra gastronomía. Como Gabriela Lemus, ¿qué tipo de platillos, de cocina, si va a ser la cocina yucateca, la cocina poblana, qué tipo de cocina va a estar aquí en este evento? Pues muchísimas gracias por invitarnos. Intentamos que fuera algo variado, que diera en cierto momento característico de cada región, así que intentamos que todas las regiones del país estuvieran representadas de alguna manera en uno de los platillos. También pues tuvimos que adaptarnos un poco a los gustos, al paladar ruso, porque definitivamente hay ingredientes que pues no se consumen allá, entonces era improbable que los fueran a aceptar de la nada. Por eso este primer acercamiento entre la cocina mexicana pues es importante, para que conozcan también otro tipo de sabores. Al fin y al cabo la lengua es un músculo, ¿no? Cuando conocemos más empieza a gustarnos otro tipo de sabores. Entonces pues desde pozole, chiles en nogada, cochinita pibil, desde luego, vamos a estar presentando estos platillos allá en las masterclasses. Oigan, ¿y quiénes son los chefs, Nora? De Casona María, que es la chef de ese hotel boutique, es la quien nos va a estar acompañando para dar las masterclasses. Y además el menú. Y el menú, sí, ya lo mencionaba, es cochinita pibil, es chiles en nogada, michiote, son algunos de los que se estarán presentando. Bueno, ¿qué se siente llevar la gastronomía mexicana tan lejos? Gabriela, ¿qué nos puedes decir tú sobre este tema? Nosotros vemos en la gastronomía una manera muy bonita de acercarnos y vincularnos con otro tipo de culturas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la comida es precisamente donde se entretejen estos vínculos, ¿no? Hasta la hora de sentarnos en una mesa, de compartir los alimentos. Entonces intentamos que se fomenten también las relaciones bilaterales entre nuestras naciones.
es importante pues este tipo de acercamientos, porque además nos hemos dado cuenta que la cultura mexicana les encanta, entonces pues mostrar más que no es simplemente la cuestión de que los platillos sean exquisitos, ¿no? Hay todo un trasfondo que viene detrás, que tiene mucho que ver con el patrimonio inmaterial y por qué se convirtió en patrimonio de la humanidad. No es solamente los ingredientes, que sí son muy exquisitos, sino toda la cultura que hay detrás, es lo que intentamos mostrar. Pues ya en 3 semanas estarán por allá. ¿Se sabe el lugar donde se realizará este evento tan importante? Sí, son 5 restaurantes mexicanos, de alguna manera sí están, sí tienen una oferta allá de cocina mexicana, pero pues no es la habitual que comemos acá siempre, son más una cuestión de antojitos o ya en dado caso adaptados ya pues a los gustos rusos. Sí tenemos la lista, es Borrachitos, La Veladora, La michelada. Agaves, y otro más que nos está faltando, ¿verdad? Michelada. Michelada. Son estos restaurantes que pues nos van a hacer abrirnos sus puertas y pues invitar más a los rusos, al público moscovita, a conocer un poco más de la gastronomía mexicana. Y bueno, ¿cuándo se les ocurrió esto? ¿Quién de algún modo ha hecho la gestión? ¿Quién está haciendo esta gestión cultural? Bueno, esta a la par, tenemos también otra compañera, en estos momentos ella no se encuentra, está de viaje, pero llevamos ya desde enero a la fecha realizando toda la gestión para poder llevarlo a cabo. ¿Cuántos meses, no, se llevan para la organización de un evento así? Claro, sobre todo porque es internacional, sí hay que ver más detalles, se van suscitando luego algunos percances y así, pero tratamos de solucionarlo para poder llevarlo bien en tiempo y forma. Oye, nada más de lo que nos cuentas, a ver, el menú entonces son chiles en nogada, delicioso, sí. Rellenos de la tradicional carne que se rellena, como saben es un relleno que lleva muchísimas frutas, también frutos secos y frutas de temporada. También hay que ver estas cuestiones porque no todos los ingredientes se pueden conseguir allá, entonces también se los llevan desde México. Algunos, porque también están las cuestiones de los aeropuertos, de que hay ciertos, pero intentamos que se utilicen también cosas que ya están allá, productos mexicanos que ya están en Moscú y que de alguna manera pues la gente conoce los ingredientes pero no sabe cómo utilizarlos. Entonces también estas masterclasses, es decirles, bueno, aquí tenemos esto en el mercado, lo puedes utilizar para realizar esta receta, ¿no? Intentamos que se estén pues aprovechando los productos que ya estén allá después de... Mira, ahí vemos en la pantalla, qué rico, toda la preparación, bueno, obviamente les ponen la harina, los echan al aceite para freír, qué delicioso, nada más de ver esto, qué ricura, un platillo que tiene que ver mucho también con México, con la historia independentista, ¿no? Claro. La consumación de la independencia, un platillo que se le ofrece a Iturbide, en Puebla, precisamente unas monjas que realizan este maravilloso platillo que pues ahora da la vuelta al mundo y llega hasta Moscú. Nora. Sí, estamos la verdad muy contentas de poderlo llevar a cabo y de igual forma esperamos poderlo presentar este mismo recorrido del sabor, pero ahora en otro país. Sería interesante también. ¿Después de Moscú? ¿Sí? Nuestra tentativa es llevarlo así a cada país. Bueno, ahora los rusos a ver cómo lo reciben. Yo creo que se van a quedar con un muy buen sabor de boca, evidentemente. En el menú nos comentabas cuántos platillos son en total. Son 5. 5 platillos. ¿Tú elegiste el menú? Trabajamos en conjunto con los chefs que nos van a recibir allá en Moscú, con la chef en jefe de Lotec Boutique Casona María, y pues en el equipo de organizador interno, porque empezamos a hacer toda una investigación de pues el público al que queremos llegar, de que sí estarían dispuestos a consumir y que no, porque dijeron, ¿saben qué? Para empezar aquí Chile no. Entonces nosotros intentábamos presentar el mole, porque el mole pues es así característico de México, ¿no? Y nos dijeron que la verdad... El mole no. No, porque tiene pues mucho condimento y picante, entonces... No se lo van a comer. Ajá, por lo pronto no. Bueno, el chile está delicioso también, ¿no? Son famosísimos los chiles en nogada. Y la verdad es que a quien no se le antoja, nosotros ya estamos acostumbrados, nosotras estamos acostumbrados ya pues al mole poblano, a este tipo de ingredientes que además le meten chocolate y bueno, hacen una cosa deliciosa
He tenido amigos extranjeros que vienen y lo prueban y sí les pica, sí, pero dicen que sabe delicioso. Quizá no lo vuelvan a probar a su regreso a sus países, pero sí por lo menos se llevan una probadita del mole poblano en México. Y bueno, ahora que ya dices que ustedes mejor lo sacan para que realmente se consuma, se queda los chiles en nogada, los michiotes, el pozole estilo Jalisco. Estilo guerrero. Estilo guerrero, ajá. ¿Qué más? Y cochinita pibil. La cochinita pibil. Bueno, pues ahí tienen la cocina yucateca, ¿no? En fin, una variedad impresionante en estos 5 platillos. Nada más seleccionaron 5 y mire usted, ya como que recorrimos gran parte de la República Mexicana, nada más al mencionarlo, porque México tiene una cultura gastronómica impresionante. Inmensa. Sin duda no es en balde y no es casual que tengamos una de las cocinas más variadas del mundo, ¿no? Nora, ¿nos puedes dar algún comentario al respecto sobre la chef? Mencionas que es una chef, ¿no? Sí, ella se une al proyecto, bueno, ella es la chef en jefe de Casona María, se une al proyecto, ella presentará las masterclasses, a la par también habrá cata de mezcal, degustación obviamente de los platillos, tratamos de que sea algo de que de alguna manera involucre a todo el público con un poco de la cultura mexicana y que también sepan, sobre todo el consumo de cómo debe degustarse un mezcal, por ejemplo. A ver, ¿cómo? Ya sabes, ¿no? La naranjita, el chilito. Prepara tu paladar. Sí, nos van a acompañar un tequila 1921 para hacer esta degustación, esta cata de mezcal y ya nos van indicando cada. ¿Y el mezcal de dónde? ¿De Guerrero o de Oaxaca? No, este es un productor guanajuatense. ¿De Guanajuato? Mira, qué interesante. Muy bien, entonces ya Guanajuato también le entra al mezcal. Bueno, no tienen como tal la cosecha como tal, pero sí se produce, sí se... Obviamente no igual que Oaxaca y demás, pero sí ya hay tequileros también. Oye, Gabriela, qué interesante lo que mencionas. Son 5 estos platillos, ya vimos, también habrá mezcal, degustación de mezcal, cata de mezcal, las clases Masterchef que impartirá la chef. ¿Cuál es el nombre de la chef? En este momento, desafortunadamente no. Bueno, pero bueno, ella estará ahí presente. Ay, mira, ahí tenemos en la pantalla el programa. ¿Nos pueden hablar del programa? Sí, claro. Pues comenzamos por la inauguración que se va a hacer en la Embajada con la agregada cultural de México allá en Moscú, la señora Fortuny. Y pues ahí lo que intentamos es hablar un poco sobre la cultura mexicana, que se proyecte igual algunos de los productores mexicanos y artesanos que también se unen a este recorrido del sabor y que pues también muestran y ponen en alto la artesanía mexicana y el diseño, porque hay que reconocer que a veces pensamos que la artesanía es inamovible, pero la cultura es dinámica, se modifica y no por eso deja de ser artesana. Y también nuestros diseñadores que bueno, son grandiosos. Muy bien, pues muchísimas gracias a Gabriela Lemus y a Nora Velázquez de Antípoda Gestión Cultural, y el evento se realizará del 7 al 13 de octubre en Rusia. Felicidades y enhorabuena, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Quédese aquí en Agenda y Contexto porque está aquí ya Alejandro Alonso, productor, para hablar de la 4ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2019. No se vaya. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto y me da muchísimo gusto presentarles a alguien que conozco desde hace 2 décadas. Lo conocí muy jovencito, los dos éramos muy jovencitos en una televisora pública y de entonces a la fecha no ha sido su trayectoria más que un éxito tras otro, tras otro, tras otro. Me da muchísimo gusto tener esta mañana a Alejandro Alonso, productor, que nos viene a hablar de la 4ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2019. Qué gusto tenerte con nosotros. Y Mariana, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias al auditorio de
Agenda y Contexto. Agenda y Contexto, los amigos de Capital 21, y pues contentísimo de poder platicar contigo sobre este patrimonio audiovisual que se titula Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Bueno, y además es importante hablar de esto, ¿no? Son como una especie de catálogo en donde están recopilando muchísima información al respecto. Si nos puedes ampliar, ahí lo traes, ¿verdad? Sí, bueno, este es el catálogo impreso, está digital, o sea, lo tenemos digital, y bueno, en sí es un acervo, ya 4 años consecutivos, en el cual se hace una convocatoria, se inscribe de manera abierta, democrática, sin fines de lucro, y se reciben piezas de las diferentes digamos, entidades, corporaciones que producen audiovisuales enfocados a ciencia, tecnología, innovación, patrimonio del conocimiento de cultura científica. Durante 4 años, digamos, hemos recibido un promedio de 400 piezas, las cuales se curan, se analizan, pasan por un jurado internacional. El nombre de este jurado pues, se mantiene en secrecía para lograr la objetividad de los propósitos que se persiguen en esta muestra. Y como podrán ver en la parte de abajo, hay una fila de sellos que son nuestros patrocinadores, que nos apoyan en especie, que nos apoyan con promoción, o sea, para que esta muestra continúe. De esos 400, mi querida Mariana, nosotros lo que hacemos es una selección, se cura para dejar un acervo potente, de tal manera que ahorita tenemos un promedio como de 170 piezas, ya de estos 4 años, que tienen valores de producción loables, y cuyo discurso de patrimonio del conocimiento amerita su divulgación. Tenemos piezas desde Canal 11, Canal 22, el SPR, televisoras estatales, y algo muy importante, que es a mí lo que me compromete más con este proyecto, es de que tenemos piezas de productores independientes. Productores, productoras, directores, directoras independientes que están apostando a un nicho que debe crecer. Oye, ¿y cuáles son las que más te llamaron la atención? Yo le estuve dando un vistazo y yo decía, bueno, es que todas, no hay una que me haya impactado más que otra. Todas tienen un inventario, tienen información importante sobre no nada más divulgación, sino elementos muy particulares, específicos sobre la ciencia en México, y es de verdad un gran importante aportación, es una aportación muy fuerte la que están haciendo con esta muestra nacional. Fíjate que el IMCINE, bueno, inscribió varios materiales para esta muestra, y quedó seleccionado una pieza, un largometraje que se llama El Sembrador. Excelente pieza, porque pues, se basa en la vida de un profesor Setzal, que su vida es dar clases en una comunidad tzotzil, y pues bueno, él tiene a cargo los 6 grados de una escuela. Entonces da como una filosofía de valores durante todo el documental, es muy emotivo, da filosofía de cohesión, de camaradería, de cómo lograr pues el empoderamiento de los saberes locales para salir adelante en una comunidad pues marginada. Es una gran pieza, muy bien realizada, la fotografía es excelente. Otra pieza que la verdad me enorgullece de que Hugo Félix la haya inscrito a esta muestra es Signos, que es el primer largometraje de ficción con temas científicos, en particular de astronomía. Lo filmó en el Gran Telescopio Milimétrico, está pegado ahí al pico de Orizaba, Citlaltépetl, en la Sierra Negra, y logró una película de alta tensión con estos elementos astronómicos. Él se documentó, me cuenta pues que tuvo asesoría del maestro Alfonso Serrano, que es como de los puntales para que este gran telescopio pudiera ser realidad. Y en sí el catálogo tiene piezas bastante llamativas, es heterogéneo. Hay piezas de 1 minuto, los llamados moscaminutos, que
Es una mosquita animada que habla sobre genética. Esta pieza viene del INMEGEN, de Nancy Álvarez. Es un acervo heterogéneo, múltiple, que muestra el interés de las instituciones porque se generen contenidos audiovisuales de ciencia, y también muestra el interés de los productores, de los creadores, por este horizonte, gran horizonte temático. Oye, ¿y qué reto implica para ti, ¿no?, estar en este proyecto? Hoy, no, bueno, pues es una cruzada. Quiero comentarte que el equipo que conforma esta muestra, la directora general es Roxana Iselman, a quien le mando un cordial y cariñoso saludo a mi querida Roxana. Somos el quien diseña la portada, Alan, que es quien nos apoya pues en toda la cuestión gráfica. La impresión de este catálogo es Miguel Ángel Leal Nodal, gran amigo, querido editor. Está Mariana Padilla. Somos un equipo muy pequeño, mi querido Oscar, pues somos un equipo muy pequeño. Entonces ese es un gran reto, porque sí es mucho trabajo. Ahorita esta muestra ya se expuso en el Centro Cultural Universitario y sigue viva porque se va a zonas marginadas, Mariana. Se presenta, hacemos taller, yo me voy a Milpalta con los chiquillos de zonas marginadas y se exponen más que nada las piezas animadas. O sea, se exponen pues lo que vienen siendo piezas animadas de 1, 2, 3 minutos y se da taller con ellos. Algunos realizadores nos acompañan. Entonces es una serie de actividades que persiguen justo incentivar a la población para que se interesen en este horizonte audiovisual. Los retos son múltiples y las satisfacciones son mayores. No, y además hay un documental que se llama Reto, de 2 minutos, de Adriana Negrete. O sea, estamos viendo muchísimo material aquí en este manual, ¿no? Es un manual importante, como usted lo está viendo. Además ya son, dices, una serie de 400. Sí, o sea, se han inscrito. ¿Dónde se pueden ver? Tenemos una página, pueden entrar a MUNIC o Muestra Nacional de Imágenes Científicas en Facebook. Y bueno, ahorita estamos en acuerdo de que estos materiales se puedan mostrar públicamente ya como MUNIC. Hay interés del SPR, se ha platicado, pues, y vamos a ver hasta dónde podemos lograrlo. En sí, el hacerlo, te digo, no persigue fines de lucro. A veces nos lo piden el Centro Cultural España, queremos transmitir una jornada de cine ambiental y podemos armar una ruta de programación ambiental. Si queremos una área infantil, podemos abrirles. Recibimos muchos materiales infantiles. Eso es algo padrísimo. Y algo que quiero compartir al público, que quiero compartirlo contigo, es de que recibimos muchas piezas de mujeres creadoras. Es algo, bueno, yo no me imaginé que las mujeres estuvieran tan comprometidas con la cuestión de patrimonio del conocimiento hasta que me involucré con MUNIC, pues, ¿no? Bueno, claro, o sea, las mujeres en todas partes, ¿no? La mitad del mundo, imagínate, ¿no? Además, ¿qué tan importante sería para ti que todo esto se difunda a través de la televisión pública o a través de distintas plataformas y en distintos cines? Que sea el cine para todos y evidentemente que sea el cine de ciencia para los mexicanos. Claro. De manera, pues, gratuita. Claro. Digo que se han dado pláticas con Iván Trujillo. O sea, nosotros cada año hacemos un homenaje. Y el primer homenaje fue a Iván Trujillo, porque es el primero que empieza con este tipo de muestras de cine científico. Y ahora él pues está como titular de TV UNAM y nos han dicho, bueno, queremos que se haga una cohesión para que estas piezas fluyan de una manera más abierta, ¿no? Algunas, hay que señalar, ya se transmitieron. Por ejemplo, las que inscribió el SPR, Canal 14, pues no, ya tienen vida al aire. Las que produjo TV UNAM, las que produjo Canal 11, piezas excelentes que inscribieron, por cierto, las de Canal 11, pero queremos darle vida ahora como MUNIC. Mira, yo ayer en el vistazo que le di al manual, me encantó el gran acuífero maya,
que tiene una duración de 58 minutos, que lo dirige Víctor Mariña. Aborda todo lo que descubrió un grupo de investigadores y buzos dirigidos por el arqueólogo mexicano, esto también patrocinado por National Geographic y Guillermo de Anda, y nos llevan al mundo subterráneo de la península de Yucatán. Quienes no conozcan los ríos subterráneos y esta zona de la capital, esta zona del país, es importante que en algún momento de su vida vayan a estos ríos subterráneos, y qué impresionante haber visto este trabajo en el gran acuífero Maya, porque hay una red, digamos, arterias lacustres debajo de la península que conectan uno a otro los cenotes, y es impresionante cómo ya estos exploradores mexicanos lograron llevar a la pantalla en 58 minutos toda la vida que hay allá en el subterráneo. Es increíble ese trabajo. Y así como otros más que mencionas, ¿no? Sí, no, bueno, este gran acuífero Maya en realidad es impresionante. Cuando se mostró en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario en pantalla grande, sí, el público estaba fascinado. Y bueno, al final nosotros hacemos como una ronda de pláticas, y esa pieza, o sea, los deslumbró. Está Arturo Montero, que es un arqueoastrónomo en esa pieza, y Oliver Velázquez, a quien le mando un cálido saludo. Él hizo todo el dron del gran acuífero Maya. Entonces es toma aérea y toma acuática, por toma de buzo, pues, ¿no? Es impresionante. Y sí, los hallazgos que hacen, que los comparten en esta pieza que está avalada por National Geographic, maravilloso. No, increíble, qué increíble. Pues yo te felicito, no queda más que decirte que esto es otro reto, que lo has superado muy bien, ¿no? Y te deseamos todo lo mejor, como siempre, Alejandro. Mariana, muchas gracias. Al auditorio de Capital 21 Agenda y Contexto, muchas gracias. Soy su amigo. Oye, pero algo más antes de que te retires, no quiero que te vayas sin antes comentarnos, o sea, ya lo tienes aquí en la mano, ya estás en estas charlas, ya estás también viendo con el Sistema Público de Radiodifusión, etcétera. ¿Cuándo podría ser que estas piezas las podamos ya ver en pantalla en algún momento? Si tú nos puedes dar un adelanto. Pues yo calculo, o sea, puede ser finales de año o principios de año, o sea, que se firme convenio y que se haga una cesión de derechos de quienes son los autores de estas piezas para que se puedan transmitir. Ese es como un proceso legal, digamos, que tenemos que aplicar de manera rigurosa. Bueno, y para quienes apenas estén sintonizando el programa y apenas estén enterando que está en este momento Alejandro Alonso aquí conmigo, ¿cuántos programas tienes ya de televisión? ¿Como productor? ¿Como productor? Sí. ¿Aquí con ustedes? Sí. Bueno, se estrenaron 3 programas, que es Ruleta de Letras, Ajá. que está con patrocinio de Editorial Porrúa, que es una serie animada que fomenta la lectura en los niños. Está Lengua de Tierra, que está fortaleciendo, que está posicionando a las lenguas originarias de nuestro país como un patrimonio intangible de acuerdo a la UNESCO. Y está Contraplanos, que está enfocado a la nueva ola del cine mexicano. Estamos en producción de Ciudad de Cibel, que está enfocado a música alternativa, underground, mexicana, y un especial que se llama INA 80 Aniversario. Es una serie que es INA en voz de los grandes titulares del INA, y con eso estoy armando un documental que será INA 80 Aniversario. Bueno, no descansas, de verdad es increíble todo tu trabajo, toda tu trayectoria. Son contenidos inteligentes, son contenidos útiles, además entretenidos, divertidos. Tienes muchísimo trabajo, Alejandro, te felicito muchísimo, son muchos programas variados, y yo creo que el éxito que tiene muchísimo que ver contigo es el contenido. Sin contenido, pues un programa no funciona, sin contenido no hay nada, y yo creo que tú pues bien lo has conducido aquí en Capital 21, así que ¿qué podemos decir al respecto? Estamos para dar batalla, y agradecido de la oportunidad que me brinda Diego Saturno y el equipo que conforma a Diego Saturno, ¿no? Está Olimpia, mi querido Antonio, Enrique Quiroga, Fernando. La verdad, pues yo estoy agradecido, y pues creo que la mejor manera de demostrar el agradecimiento es trabajando y dando todo lo que tú estás capacitado, y por lo que la gente cree hay que demostrarlo. Y esa es mi manera, pues, de corresponderlo. Claro, y es el reto que tienen todos los medios de comunicación. Sin contenido, pues no hay medio. Puede ser que alguien tenga un medio de comunicación increíble, con un rating increíble,
pero a veces el contenido deja mucho que desear y puede ser que ese tiempo valioso, ¿qué les parece si mejor lo ocupamos con contenidos inteligentes como los que tiene y produce Alejandro Alonso? Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Mariana, gracias, Te quiero querida. mucho, ya lo gracias, sabes. Yo también, gracias, ¿no? gracias, muchas gracias. Sí, muchos años de conocernos y Gracias. pues bienvenido siempre aquí a Agenda y Contexto. Gracias al público de Capital 21, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos porque ya está aquí en Capital 21 Jorge Bravo, especialista en tecnología. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con Jorge Bravo, especialista en tecnología, para hablar de un tema interesante. Se dice que hay muchísimas ganancias que reciben diversas empresas virtuales a través de las plataformas tecnológicas, pues venden productos o servicios y reciben un dinero. Ahora se está proponiendo un impuesto a las plataformas digitales y precisamente de este tema nos va a hablar Jorge. Jorge, qué gusto tenerte este viernes. Mariana, como siempre, un placer estar aquí contigo, con tu programa y tus audiencias. Bueno, pues a ver, cuéntanos a todos en qué consiste esta propuesta de estos impuestos, quiénes tendrían que pagar impuestos y cuándo. Bueno, como tú sabes, cada año la Secretaría de Hacienda presenta su paquete fiscal y en este caso pues está con la intención de que estas plataformas digitales que usamos todos seguramente a través del dispositivo móvil, pero puede ser también en la computadora de escritorio y que utilizamos servicios, pues paguen los impuestos que pagan cualquier otra empresa tradicional en México. Me refiero al impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto sobre la renta, que es el ISR. Entonces, estas empresas, que hay de dos tipos, por cierto, una que consumimos un servicio digital, como es un streaming que puede ser de audio o video, y que todo el mundo conocemos estas aplicaciones muy famosas, y hay otras que se llaman intermediarias, son plataformas que unen al proveedor de un servicio, por ejemplo, alguien que tiene un vehículo o una habitación en su casa, y un proveedor o un usuario que quiere contratar ese servicio de transporte o alquilar esa habitación en una casa. En medio está la plataforma y esa plataforma tiene que retener e informar el impuesto sobre la renta. Es importante aclarar que no es un impuesto nuevo y no es un impuesto especial a las plataformas tecnológicas, es que paguen lo mismo el IVA y el ISR como cualquier empresa que esté establecida en el territorio nacional. Por cierto, algunas de estas empresas son transnacionales, o la mayoría de ellas, y no tienen una residencia física u oficial en México. Y eso les ha permitido, pues sí, evadir impuestos o no pagar la totalidad de los impuestos como cualquier empresa en nuestro país. Entonces, pues la Secretaría de Hacienda, que es muy hábil en estas materias, pues ya encontró la solución. No importa que seas residente en el extranjero, como cualquiera de estas plataformas, te tienes que registrar en México, tienes que retener estos impuestos, el IVA en el caso de plataformas de streaming, de audio o video, o de las aplicaciones de citas, por ejemplo, o estos supermercados virtuales, o sea, estas tiendas que te venden cualquier cosa en internet, y también las de intermediarios tienen que retener el ISR y reportarlo a Hacienda cada mes. A ver, aplicaciones de citas, usted ya conoce, ¿cómo se llaman? Se llama Tinder, la más famosa, pero no es la única. Hay Bumble, hay muchas. Aplicaciones para transportarnos en la ciudad. Esta es un intermediario, hay Uber, hay una empresa china también, Didi, que se llama, hay otras que están surgiendo. Ajá. Y otras aplicaciones, como en el caso donde podemos comprar desde un alfiler hasta un vehículo o una casa. Son las grandes empresas de comercio electrónico como Amazon, como Comercio Libre, que por cierto el comercio electrónico, y de ahí el interés de Hacienda, participa con 5% del Producto Interno Bruto, entonces ya vieron. 5%. Es altísimo. Claro. Entonces, desde luego que pues quienes nos cobran los impuestos ya se dieron cuenta que es un mercado que está creciendo mucho y que quieren que participen a la economía. Esa es una buena noticia, es decir, aumentar la base de recaudación y que exista esta neutralidad y equidad ante servicios similares, impuestos parejos, eso es muy positivo.
Pero ¿quién crees que lo va a pagar al final? El usuario. El usuario final de estas plataformas, a quienes no se les ha necesariamente cobrado, nos ofrecen servicios relativamente más económicos que un servicio tradicional de taxi, de comercio, etcétera. Y una vez que tengan estos impuestos, que no son nuevos ni especiales, pues lo más seguro es que se incremente el precio. No, totalmente, así que quienes tenían citas por internet, bueno, y por esta aplicación, pues ya saben que van a tener que pagar un impuesto. Quienes quieran comprar cualquier producto o pagar por cualquier servicio en este centro comercial virtual que ofrece muchísimas opciones, pues también se tendrán que pagar impuestos. Pero además yo tampoco lo veo mal. Fíjate que Uber, por ejemplo, en el caso de esta empresa extranjera, tú sabes todo lo que ha implicado en materia de seguridad, y no hay a quién reclamarle. O sea, ¿a quién le reclamamos de que nos hagan algo en sus unidades? ¿A quién? No sabe, ni siquiera les dan el tarjetón y todos los requisitos que tienen que atravesar todos los taxistas de sus unidades aquí en México, estos taxistas tradicionales. ¿A quién le vamos a reclamar? Y ahora con esto, pues yo creo que sí me parece importante, porque si aquí generan millones de dólares en ganancias, pues es válido que también en México se quede parte de ese dinero por impuestos. Se necesita, así es simple. Y además son aplicaciones útiles, cada vez más las estamos utilizando las personas en todas las ciudades, están habilitados por las tecnologías de la información y que cada vez estamos más conectados a internet, de tal manera que sí, pues es una nueva economía, venden servicios intangibles y pues como tú mencionas, han sido disruptivas, no se les puede regular como a un negocio tradicional, hay que estudiarlos más y bueno, lo que sí ya identificó Hacienda, pero no solo México, déjame decirte que hay 50 países que ya graban las aplicaciones y las plataformas digitales en todo el mundo, en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina, en toda Europa, en Asia, de tal manera que es una tendencia. Oye, Jorge, mira, en este instante nos estamos enlazando a un evento en el que se encuentra presente Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno. Esto está ocurriendo en la sala Francisco Zarco del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Vamos a ver qué está ocurriendo allá. 30 largas y 2 granadas. En Álvaro Obregón, 65 cortas, 29 largas y 5 granadas. En Venustiano Carranza, 180 armas, 144 cortas, 29 largas y 7 granadas. En Tlalpan, 72 armas, 49 cortas, 19 largas y 4 granadas. En Tláhuac, 49 armas, 39 de ellas cortas, 9 largas y 1 granada. En Magdalena Contreras, 50 armas, 15 cortas, 6 largas y 29 granadas. En Iztacalco, 81 armas, 53 cortas, 10 largas y 18 granadas. En Azcapotzalco, 808 armas, de hecho ocupa el primer lugar en recuperación y destrucción de armas, 779 de ellas cortas, 28 largas y 1 granada. En Coajimalpa, 29 armas, 16 cortas, 2 largas y 11 granadas. En Milpa Alta, 48 armas, 28 cortas, 19 largas y 1 granada. Todas las armas que llegan a los módulos son recibidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes de acuerdo a un tabulador determinan su valor y posteriormente las entregan a miembros del Ejército Mexicano para que sean destruidas en el lugar. Sí al desarme, sí a la paz. Cuenta con la colaboración de la Iglesia Católica, que nos presta sus atrios para instalar los módulos, así como la colaboración activa de las alcaldías, de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y de diferentes instancias del gobierno local. De acuerdo con las mediciones que se han hecho de esta acción de gobierno, las personas que entregaron un arma, 47% son adultos entre 36 y 59 años, 38 adultos mayores de 60 y 15% jóvenes de entre 18 y 35 años. El 90% dice estar conforme con el monto recibido por el canje. El 96% califica la acción como buena, el 3% como regular y el 1% como mala. Desde el gobierno de la Ciudad de México estamos trabajando por instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum
para prevenir el uso de armas de fuego en las calles y en los hogares. Por lo que invitamos a la población a seguir participando en esta acción conjunta que nos permite alejar las armas de las comunidades y evitar accidentes lamentables. Muchas gracias por su atención. Pues ahí tienen, son las palabras de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En la pantalla también se ve a Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Consultivo Ciudadano. Y bueno, ahí tienen, son datos que estuvo ofreciendo la titular de la Secretaría de Gobierno con relación al desarme voluntario, y además ella pues ha convocado a la población a continuar con este programa para que sea exitoso, y además pues ya estuvo incluso dando cifras y datos. Todo esto a propósito del primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que viene ya el día 17 de septiembre. Ahora vamos a regresar aquí a la mesa. Estamos conversando con Jorge Bravo, especialista en tecnología, sobre los impuestos en las plataformas digitales como parte de esto que llamamos centro comercial virtual. Jorge, continuamos con la charla. Bueno, pues esta es una propuesta de la Secretaría de Hacienda. Como tú sabes, el paquete fiscal está en la Cámara de Diputados. Todavía no está aprobado. Viene lo más importante, que es pues la presión de todas estas empresas, porque seguramente no les va a encantar que tengan que trasladar estos impuestos pues al usuario final, que es lo que realmente va a ocurrir. Y veremos una intensa discusión seguramente en la Cámara de Diputados de aquí a que se apruebe este presupuesto de ingresos, ¿verdad? Para que México tenga más ingresos vía la economía digital. Yo te agradezco mucho tu participación, muy valiosa como siempre, como cada viernes aquí en Agenda y Contexto, Jorge Bravo. Vamos ahora a esperar la reacción de los usuarios, que seguramente van a vertir todos sus comentarios y sus opiniones en las redes sociales. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mariana, un gusto. Nos vemos próximo viernes. Nos vemos el viernes. ¿Sale? Bueno, que tengas un bellísimo fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Bueno, pues a usted las gracias por haberme acompañado a lo largo de esta hora en Agenda y Contexto. Yo lo espero el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana. En pantalla está Karen Mendoza, y también estuvo Mónica Ponce hoy acompañándome. Ellas son intérpretes en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias. Hasta el lunes.